Hola, mi nombre es María Ángela Navas y el día de hoy les voy a hablar sobre la teoría y política fiscal. Primeramente vamos a definirla. Como dice John Maynard Keynes en su obra Teoría General de Empleo, Interés y Dinero del año 1936, él argumenta que la política fiscal es crucial para poder gestionar la demanda agregada, sugiriendo que el gasto público puede disminuir en tiempos de recesión en la economía. Luego tenemos a Milton Friedman en su obra Una teoría de la función del consumo en el 57, donde critica las intervenciones fiscales excesivas, defendiendo que la política debería ser más predecible y estable para poder perdurar en la toma de decisiones de cada individuo. Richard Musgrave, la teoría de la economía pública en el año 1959 establece que la política fiscal tiene tres funciones principales: recursos, distribuir ingresos y estabilizar la economía. Luego tenemos a Piketty en La Capital en el siglo XIX del año 2013, donde él discute el papel de la política fiscal en la redistribución de la riqueza, abogando por impuestos más progresivos para poder reducir la desigualdad económica. Luego tenemos a Hutman en La economía de la crisis en el 2009, que defiende que el uso de la política fiscal se puede mitigar los ingresos para poder subsistir las crisis económicas, argumentando que el gasto público puede ayudar a recuperar una economía y ayudar a la gente desempleada. Por otra parte, tenemos cuál es el origen de la política fiscal en Venezuela. En la época colonial y poscolonial, entre el siglo XVI y el siglo XIX, la primera administración fiscal de Venezuela la llevaba la corona española. Con la independencia que llega en 1821, Venezuela comenzó a desarrollar su propio sistema fiscal, todavía con limitaciones debido a la crisis política y económica. Luego tenemos que en la consolidación en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con la llegada de la industria del café y posteriormente del petróleo, se empezó a tener un sistema fiscal más formal. El Estado venezolano comenzó a tener sus ingresos fiscales de agricultura y minería, lo que tornó una política fiscal más moderna. ¿Cuál fue la evolución de la política fiscal en Venezuela? Entre los años 1920 y 1940 fue la primera era, es decir, la que llamamos la era del petróleo. Cuando llega la era del petróleo, Venezuela atraviesa un proceso de transformación donde empiezan a regular la industria petrolera, por lo que esto generó unos ingresos significativos y empezó a aparecer más demanda en el gasto público. Cabe destacar que en esta era nació la Ley de Impuestos sobre la Renta en el año 1943, lo que ayudó a Venezuela a implementar más normativas y lineamientos para las personas poder cumplir con la recaudación de impuestos. Luego tenemos la era de 1950 a 1980, que fue el desarrollo y la expansión. Esto se ayudó para poder promover la inversión pública, aumentando el gasto público de los individuos demandados. Cabe destacar que todo este incremento fue utilizado para poder invertir en educación y en salud, siendo el principal sustento la industria petrolera. Luego tenemos la época de 1980 a 1990, donde surge la primera crisis y las primeras reformas en Venezuela. Con la baja del petróleo, con la baja del precio del petróleo, esto generó una crisis masiva en el Estado, lo que llevó a hacer reformas más estrictas para la recaudación que pudieran generar más ingresos y menos déficit. Esto generó bastante conflicto social entre la sociedad. Luego, del 2000 en adelante, tuvimos la primera política fiscal y llega el socialismo. Cuando el socialismo llega al gobierno venezolano, esto aumentó la distribución para poder obtener igualdad de riqueza. ¿Qué pasó aquí? Aumentó el gasto social y disminuyeron los ingresos, porque todo se empezó a mantener a base del mismo sustento de la industria petrolera y bajo la inversión en mantenimiento de esa industria. Cabe destacar que aquí también la política fiscal empezó a ser más intervencionista, lo que trajo bastante descontento porque empezaron a existir los controles de precios, las regulaciones de industria y las llamadas expropiaciones. Esto generó un debate público y político que llevó a la merma de las inversiones públicas. Luego del 2010 en adelante,
con la creciente inflación del Estado venezolano, empezamos a recibir menos recaudación de impuestos y comenzó a aumentar el déficit de esta recaudación, lo que llevó a la inflación cada día más grave del Estado. Eso sostenido a la mala gestión por parte del gobierno. Esto creó una política fiscal bastante insostenible para el gobierno, lo que también nos produjo que el gasto social subiera demasiado, aumentara demasiado la demanda y seguimos sin tener una fuente de ingresos fija para poder sostenerla, siendo todavía la industria petrolera el mayor sustento de esta. Pero obviamente a falla de mantenimiento, inversión e innovación, esto sigue yendo en declive. La teoría fiscal y la ciencia económica están estrictamente relacionadas, ya que ambas abordan la gestión de recursos y la toma de decisiones en el ámbito del bienestar social. La teoría fiscal se centra en el análisis de cómo se enseñan las políticas fiscales, es decir, cómo vamos a recaudar esos impuestos y cómo se van a distribuir. Obviamente tomando en cuenta valores como equidad, eficiencia y nuestro crecimiento económico. Por otro lado, las ciencias económicas proporcionan las herramientas analíticas y los modelos necesarios para poder construir proyectos que tengan efectos positivos tanto a nivel político como social y a la vez económico, lo que nos lleva a esto a un trabajo en conjunto de ambas materias para poder lograr un buen ejercicio económico y crecimiento social. ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal en la economía? Primeramente, la estabilidad económica. Luego tenemos la redistribución del ingreso para inversiones públicas que nos aumenten nuestra recaudación y nos disminuya nuestro déficit. Luego tenemos el financiamiento para los servicios públicos, que es una necesidad indispensable del ámbito social. Luego tenemos la estimulación al crecimiento económico, que trae con ello innovaciones y avances para un Estado. Tenemos el control de la inflación, que nos ayuda a tener mayores ingresos que cubran nuestros gastos necesarios y por ende tener una ganancia respecto a estas recaudaciones. Y por supuesto tenemos la sostenibilidad de la deuda pública, porque nos ayuda a recaudar, invertir, pagar y mantener. ¿Cuáles son los tipos de política fiscal que existen? Tenemos primero la política fiscal expansiva, que se utiliza para estimular la economía en periodos de recesión. Luego tenemos la política fiscal contractiva, que se aplica en situaciones donde es necesario frenar el crecimiento económico, usualmente para controlar la inflación. Luego tenemos la política fiscal neutral, que se refiere a una política que no busca alterar significativamente el nivel de actividad económica, es decir, que tratan de mantenerse en un equilibrio. La política fiscal automática, que refiere a mecanismos que se activan automáticamente en respuesta a cambios en la economía sin necesidad de políticas de decisiones políticas externas. La política fiscal discrecional consiste en decisiones deliberadas del gobierno para poder cambiar los niveles del gasto e impuestos en respuesta a condiciones económicas específicas. Para concluir, podemos decir que la teoría fiscal es un pilar fundamental en la comprensión de la interacción y el movimiento de nuestra economía y de la relación que lleva esta con el gobierno. A través de todos sus conceptos nos revela que las decisiones fiscales no solo causan un impacto económico, sino también social. Esto nos genera que el bienestar de esto nos genera el contento de los ciudadanos. Es un movimiento constante que va cambiando según la desigualdad y las igualdades del entorno donde se desarrolla. Quiere decir que nos emerge como una herramienta bastante versátil que podemos ir adaptando a cada una de nuestras circunstancias, siempre manteniendo la equidad y el desarrollo que se busca con la misma. En última instancia, la política fiscal no es solo un conjunto de normas y procedimientos financieros, sino también una expresión de los valores y las prioridades de un Estado o de una sociedad que nos inspira a construir una mejor economía y un mejor futuro para nuestra sociedad. Eso fue todo, espero que les haya gustado.